El Congreso y sus nuevos retos con nuevo presidente a partir del 7 de agosto. El Niño sube la temperatura y el costo del recibo de la luz. Ahora estamos en 300, 400 mil pesos. Bogotá, cifras de inseguridad bajan, la percepción sube. Tenga cuidado cuando entrega sus datos en Internet. Le está dando plata a terceros. El Boca Chico se está ahogando en las aguas de los ríos colombianos. Pescadores piden su preservación. Las huyentas han estado tan flojas. El Mundial reactiva la economía de bares y restaurantes. Se benefician 1 millón de empleados. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. El ajuste fiscal, la crisis de la salud y los recursos para la seguridad se perfilan como las grandes prioridades en la agenda del nuevo gobierno en el Congreso de la República. Esa agenda también estará movida por las líneas que establezcan la oposición y los partidos que apoyan al presidente electo Abelardo de la Espriella. Los retos más urgentes del nuevo gobierno y el nuevo Congreso tienen que ver con recursos, ajuste fiscal, reforma tributaria, crisis de la salud, presupuesto para el 2027, seguridad y Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Con este desastre que nos deja el gobierno Petro, las prioridades son muchas, pero aquí hay que recuperar la seguridad, la salud de nuestros colombianos que tanto la deterioró este gobierno y además todos los temas económicos. Para los sectores que hoy son gobierno pero que pasan a ser oposición desde el 7 de agosto, la agenda debería tener otro énfasis. El Congreso tiene una enorme responsabilidad. Primero, no podemos retroceder en todo lo que se ha logrado en términos de derechos para la gente, para la educación, para nuestros adultos mayores, matrícula cero, campesinos y campesinas. Se ha avanzado. Se avanzó en la reforma laboral. Nada de eso se puede retroceder. Y como se trata de unir esfuerzos, ya se prepara una estrategia para que mandatarios departamentales y locales trabajen de la mano con el nuevo gobierno. Recuperar la relación con cada uno de los departamentos del país, con los 32 gobernadores, con los más de 1000 alcaldes. Lamentablemente este presidente satanizó los territorios colombianos. El presidente electo Abelardo de la Espriella indicó que mientras está lista la nueva agenda legislativa, el mismo 7 de agosto serán expedidos alrededor de 90 decretos en temas de seguridad, economía, salud y educación. El fenómeno del Niño sigue encendiendo alarmas. El IDEAM estima que se fortalecerá el 95% del segundo semestre, elevando el consumo de energía por las altas temperaturas. Además de las altas temperaturas y la disminución de lluvias, el fenómeno también impacta en el consumo de energía. Como cerca del 66% de la electricidad en Colombia proviene de las hidroeléctricas, las sequías aumentan la presión sobre el sistema y elevan la demanda por el mayor uso de ventiladores y aires acondicionados. Uno tiene cualquier abaniquito viejito por ahí y lo enciende y le llegan 150, en 160 el mes, un solo mes. Montería y gran parte de Córdoba figuran entre las zonas más golpeadas por el calor extremo. En los últimos meses se han reportado temperaturas cercanas a los 42 grados y sensaciones térmicas que han superado los 49 grados en algunos municipios del departamento. Antes pagamos 60, 70, ahora estamos en 300, 400 mil pesos. Comemos. Sí, porque no nos alcanza para pagar el recibo. Y vamos a seguir con nuestras posturas claras, haciendo llamado al gobierno nacional, pero también proponiendo en hacer equipo para sacar adelante cada una de las dificultades que se presentan en el territorio nacional. Con el avance del Niño, expertos advierten que el país podría enfrentar una mayor presión sobre el sistema energético y un incremento en el consumo de electricidad, especialmente en la región Caribe, donde las altas temperaturas suelen sentirse con más intensidad. Y la urgente necesidad de una solución a la crisis económica producida por las altas tarifas de energía y la preocupante expectativa por el Niño tienen al Caribe colombiano en ascuas. La gente, los comerciantes y los dirigentes políticos piden al gobierno nacional solidaridad y compromiso. Sí,
Compromiso, mucho compromiso nacional. Eso piden los dirigentes, que son quienes a su vez reciben las quejas directas de la ciudadanía, agobiada por una factura que parece la notificación de una condena. Y es hora de que nosotros los congresistas pues hagamos un mitin político en el Congreso de la República exigiendo de una vez por todas solución a esta problemática. Tú te vas precisamente a ciudades como Medellín, a Bogotá, Bucaramanga, y con lo que paga un cartagenero solamente en energía, pagan todos los demás servicios por muchísimos meses. En otro ámbito, el del comercio, piden desesperadamente un salvavidas, porque las cuentas no dan. Nosotros aquí en la costa, exactamente aquí en Castillo Grande, estrato 6, pagamos un recibo de 3 millones de pesos. Sí, o sea que nosotros debemos de mantener las neveras por lo menos en un término de 12, 14 horas para que por lo menos esta pueda soportar. El recibo de la luz, una factura a la que la gente del Caribe le da terror cuando llega y le da mucho más terror pagarla. No hay equilibrio entre el valor de la factura de la energía eléctrica en el Caribe colombiano y las ganancias de una empresa grande, pequeña o de una familia. Pero están otras pequeñas empresas familiares, como la de las estivas, a las que las cuentas tampoco le dan, gracias al bendito recibo de la luz. Las ganancias que nosotros adquirimos dentro del negocio no es muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque es más lo que estamos pagando que los ingresos que nosotros estamos generando. La esperanza está en un compromiso serio nacional, una decisión del Ejecutivo que dé lugar a reconformación de las tarifas y sobre todo la solidaridad del nuevo gobierno. La trata de personas creció 154% en Colombia. Las cifras revelan que las redes sociales, la mensajería instantánea y las ofertas falsas de trabajo se han convertido en el principal mecanismo de los criminales para captar víctimas. Ofertas laborales en el exterior, promesas de viajes con todo pago, oportunidades de modelaje o empleos con salarios exorbitantes son las trampas más comunes para la trata de personas por Internet. Es preocupante que entre el 82 y 83% de las víctimas son mujeres y que en el 65% de los casos se identifica que el fin es de explotación sexual. Frente a esta realidad, se busca modificar el Código Penal para incluir el uso de plataformas digitales y redes sociales como una modalidad del delito. Es el tercero más lucrativo del mundo, después del narcotráfico, del tráfico de armas. Un delito que está golpeando particularmente a las colombianas, porque son las mujeres, las víctimas que reclutan estas redes de trata de personas. Un delito que no tenía en cuenta hoy por la falta de actualización de la normatividad los entornos digitales. El proyecto, a la espera de sanción presidencial, amplía las facultades de las autoridades para investigar y perseguir a las redes criminales en el entorno digital. Desde el 1 de junio, el gobierno culminó el desmonte gradual del subsidio a la gasolina. El objetivo era cerrar el déficit que durante años acumuló el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, lo cual evitaba que los aumentos internacionales se reflejaran en el bolsillo de los colombianos. El subsidio funcionaba como una ayuda del Estado para cubrir parte del precio de la gasolina cuando los costos internacionales eran más altos. Según el gobierno, mantener ese apoyo generó una millonaria deuda para las finanzas públicas. Por eso, comenzó un ajuste gradual para acercar el precio nacional al valor internacional del combustible. Las malas finanzas de Ecopetrol hacen que no tengamos este colchón y que tengamos que salir a aumentar de esa forma. Hay una guerra en Medio Oriente y eso hace que suba el precio. La eliminación del subsidio no ocurrió de manera inmediata. Durante los últimos meses, el gobierno realizó varios ajustes en el precio de la gasolina, incluyendo aumentos y reducciones como parte de una estrategia gradual que buscó disminuir el impacto para los consumidores. Pues muy grave, porque veníamos más o menos estable. Toca que revisen de fondo esa estructura a ver si no nos pega tanto. Toca volver otra vez a tocar el bolsillo, toca volver a replantear los gastos. En realidad lo que hacía yo hace 4 años con 20.000 pesos, ahorita se van 50.000 y no damos más. Ahora, la atención está puesta en el efecto que podría tener esta medida en el costo del transporte y en el precio de algunos productos. Una situación que podría terminar sintiéndose en el bolsillo de todos los colombianos. Aunque las cifras de inseguridad en Bogotá han disminuido, la percepción aumenta. Pero, ¿qué hacer frente a los delitos que afectan a la gente? Vean ustedes.
De acuerdo con el informe Bogotá ¿Cómo vamos?, la percepción de inseguridad en la ciudad ha aumentado y es la cifra más alta desde 2008. Hay sectores que le generan a uno mayor percepción de inseguridad. Hay que andar siempre cuidadosos, siempre con los celulares dentro, siempre con las maletas, como muy cuidadosos. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá registra una disminución en algunos delitos durante este año. Hurto a personas, 2025 54.196, 2026 50.758. Hurto a vehículos, 2025 1.311, 2026 1.129. Hurto a residencias, 2025 2.552, 2026 2.815. De nada serviríamos si no hay de verdad un proceso que garantice que quienes son los delincuentes pronto nuevamente estarán en la calle. Necesitamos fortalecer la inteligencia y la conexión entre las cámaras de seguridad privadas y las cámaras de la policía y el C4. Expertos señalan las posibles causas de esta diferencia entre las cifras de percepción y de delitos. Y la violencia, cuando hoy tenemos dispositivos móviles que graban, que tenemos la posibilidad de mover rápidamente estos videos, pues hacen que se viralicen. Por esto, algunos senadores piden al gobierno distrital más recursos para fortalecer las capacidades operativas de los integrantes de la policía. El ordenamiento del territorio nacional sigue tomando forma a partir de discusiones que buscan entender cómo crecen y se conectan las regiones. Por eso el mapa del país se consolida más desde la realidad de las regiones que desde los escritorios. Uno de los temas más recurrentes es la forma como se organizan las ciudades y municipios alrededor de áreas metropolitanas y esquemas de integración regional. Lo que hace la Comisión tiene relación directa con muchos procesos que de cualquier manera afectan la conformación de los territorios en el ámbito físico, geográfico, territorial, económico, social. También se han puesto sobre la mesa los límites difusos entre municipios y departamentos, una situación que muchas veces complica la gestión del suelo, la inversión pública y hasta la identidad de las comunidades. Se avanzó en la formalización y sobre todo en el fortalecimiento que tiene que ver con las regiones de administración y planificación, que son las RAP. Pacífico, de Caribe, de la Orinoquía. La discusión ha girado en torno a una misma idea, que el territorio necesita reglas más claras para crecer de forma equilibrada y evitar que las regiones se desarrollen de manera desigual o improvisada. Comenzó la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad creado en el 2023. El Gobierno Nacional expidió un decreto tras aceptar que no fue posible revivir esta cartera a través de un proyecto de ley en el Congreso. Final, no va más. Esta semana más de 600 empleados del Ministerio de la Igualdad, como de costumbre, llegaron a trabajar y, oh sorpresa, no les permitieron el ingreso. Otra sorpresa fue el conocer que por orden de la Secretaría General y el despacho del ministro no se nos permitió el ingreso, violándonos así el derecho a la información, el derecho al debido proceso, el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo. El pitazo final lo dio el mismo gobierno de Gustavo Petro, que ordenó la liquidación del ministerio mediante un decreto. Pero obviamente sí requerimos, así sea incluso con arengas y demás, vamos a instalarnos acá con una olla comunitaria hasta que nos den razón. Esperamos obviamente la fuerza pública se retire, pues esto es una manifestación absolutamente pacífica. El gobierno lo logró convencer a senadores y representantes sobre la necesidad de crear un nuevo ministerio, y el proyecto que pretendía darle vida jurídica a esta cartera naufragó en el Congreso. Imagínense este Congreso de la República, el desperdicio, el gasto y el costo de oportunidad de no darle continuidad a esa obra de gobierno. Un liquidador será el encargado de cumplir la tarea, aunque ya se anuncian tutelas y otras acciones judiciales. Las funciones, programas y recursos que venía ejecutando el ministerio serán redistribuidos entre otras entidades. Cerca de 3 meses es el tiempo que los jóvenes colombianos pasan en el celular cada año. Lo hacen durante 5 horas y media al día, que equivalen a una jornada laboral completa cada semana, afectando así la salud mental de toda una generación. Irritabilidad, dificultad para concentrarse, ansiedad, insomnio son algunas de las señales de alerta que ya están documentando los especialistas en los jóvenes colombianos. Si yo dejo de estudiar, si yo dejo de hacer mis actividades de la vida diaria por estar constantemente en la pantalla, ahí es cuando empezamos a ver un componente negativo. Ya cuando nos vamos con los niños, vamos a estar restringiendo un poco quizás su proceso de creatividad, su proceso de formación, el desarrollo de ciertas habilidades, sobre todo sociales. En promedio, el tiempo en redes sociales superan las 5 horas diarias, lo
que equivale a 38 horas semanales, 83 días al año. Si retiramos el uso de los celulares, se genera un choque con los hijos. No queremos tampoco generar un distanciamiento o esa posibilidad de lograr acceder a los hijos, lograr esa confianza con ellos. Entonces, es una ayuda, yo creo, un trabajo articulado, colegio, padres de familia. Revisar el contador de pantalla y apagar las notificaciones innecesarias son el primer paso para recuperar el control mental ante la adicción de las pantallas. Y nada es gratis en Internet. Cada vez que usted ingresa su nombre, correo o acepta cookies, está entregando información que hoy se ha convertido en uno de los negocios más rentables del mundo. Óigalo bien, solo en Colombia, miles de quejas al año están relacionadas con el uso indebido de datos personales. A diario y con un solo clic, miles de colombianos aceptan términos y condiciones sin leerlos, cediendo su privacidad a aplicaciones y plataformas digitales a cambio de un servicio. Los datos personales son el objeto de protección de derechos fundamentales y por eso están por fuera del comercio y tienen unas reglas especiales. Entonces, en breves palabras, no se pueden vender datos personales. Estos datos no se quedan guardados sin uso, se transforman en perfiles de consumo que las empresas utilizan para segmentar publicidad y ofrecer productos. Es cuando empiezan las llamadas en horarios que uno no desea contestar llamadas o de empresas o de personas que uno no conoce, y es porque muchas veces de pronto se cede la información a empresas de terceros y se vende la base de datos. Sin embargo, la ley en Colombia sí ofrece herramientas. Los ciudadanos tienen derecho a pedirle a cualquier empresa que elimine sus datos personales, un mecanismo conocido como habeas data. Más allá de quién tiene su información, el reto está en que los ciudadanos sepan cómo protegerla. Nuestra comunidad digital sigue creciendo gracias a ustedes. 15 millones de visualizaciones mensuales lo confirman. Encuéntrenos en todas las redes como @noticierosenado y en YouTube como NS Noticias. Gracias por elegirnos. Reducir 300 semanas para la pensión de las mujeres podría sonar como un alivio, pero expertos advierten riesgos para el sistema pensional. La medida permitiría pensionarse con menos tiempo cotizado. Sin embargo, implicaría menos aportes y más años recibiendo pensión. Esto podría aumentar el gasto del Estado y de los fondos privados y poner presión sobre el sistema. Expertos señalan que el reto será garantizar que el sistema pueda sostener estos cambios. Es injusto pedirle a las mujeres 1.300 semanas de cotización igualito que los hombres, cuando en realidad las mujeres tienen más desempleo, más informalidad, todo el trabajo de los hijos, el trabajo del cuidado. Garantizar los derechos de 3 millones de personas con discapacidad y aumentar sus oportunidades en distintos ámbitos de la sociedad busca la nueva política pública nacional. Eliminar las barreras que le impiden a las personas con discapacidad ejercer plenamente sus derechos y acceder en igualdad de condiciones a oportunidades de educación, empleo, vivienda, salud y participación es lo que busca el nuevo COMPES de discapacidad, que regirá hasta 2035. En este COMPES seguramente va a entrar todo el tema de interseccionalidad para entender un poco más que las personas con discapacidad no son solo personas con discapacidad, sino que también pueden estar atravesando otras realidades. Con esta nueva política pública se garantizarán recursos para atender a esta población. Este COMPES contempla una inversión de 6.5 billones, una inversión indicativa para los próximos 10 años. En el Senado se ha avanzado en leyes para proteger a las personas con discapacidad. Cuando se reformó el Código Penal para endurecer las penas, un artículo que incluí en esa ley que decía que se aumentara la pena cuando esa violencia intrafamiliar fuera contra una persona con discapacidad. En medio del lanzamiento de este nuevo COMPES se conoció que uno de los avances a favor de esta población es el incremento de personas vinculadas al sector público, al pasar de 2.516 en 2019 a 17.709 en junio de 2025. El proyecto para entregar recursos del Estado a jóvenes vulnerables que les permitía escoger dónde estudiar quedó frenado. La propuesta genera apoyo y rechazo por igual.
Si es aprobado, las familias beneficiadas recibirían un bono para cubrir parte de los costos educativos de sus hijos. La idea es que el dinero siga al estudiante y no directamente a la institución educativa. La iniciativa del bono escolar es algo favorable para poder garantizar primero que los estudiantes vuelvan a la educación. Algo que también se ha cuestionado es que esa educación sea de calidad. Quienes respaldan la iniciativa aseguran que así los padres tendrían más opciones para elegir el colegio y que la competencia ayudaría a mejorar la calidad de la educación. Un estudiante con este bono se va a llevar 24 millones de pesos anuales, mientras que un niño en el sistema educativo público se invierte 6 millones. Sus críticos consideran que la medida podría terminar trasladando recursos públicos hacia colegios privados en lugar de fortalecer la educación oficial. ¡Abajo los bonos escolares! ¡Abajo los bonos escolares del Centro Democrático! ¡Abajo los bonos escolares del Centro Democrático! ¡Abajo los esclavos! ¡Viva la libertad, carajo! Más de 5 veces el Senado ha intentado resolver el futuro de este proyecto, pero la historia se repite, se rompe el quórum, la votación se aplaza y el bono escolar sigue en el limbo. Por ahora, la iniciativa sigue viva, pero nadie sabe si avanzará o terminará archivada. Incorporar la orientación vocacional deportiva en las instituciones educativas del país es el objetivo de una propuesta que avanza en el Senado y va a beneficiar a miles de niños, niñas y adolescentes. La propuesta permite que los estudiantes identifiquen sus talentos deportivos desde edades tempranas, accedan a becas y oportunidades de formación y construyan proyectos de vida alrededor del deporte como atletas, entrenadores, árbitros, gestores deportivos o fisioterapeutas. Donde las instituciones deben garantizar espacios para que los estudiantes exploren y reflexionen de manera voluntaria sobre las fortalezas, intereses y expectativas al futuro frente al tema deportivo. La conservación del bocachico volvió a ser uno de los principales reclamos de pescadores y comunidades ribereñas en distintas regiones del país. Esta especie, fundamental para la seguridad alimentaria y la economía, enfrenta cada vez más amenazas. La contaminación, la desconexión entre ciénagas y ríos y las represas que afectan la reproducción de los peces son las principales amenazas que enfrenta esta especie. Las subientas han estado tan flojas o digamos tan malas en onda porque en el Bajo Magdalena también se maneja mucha represa y eso también hace que se pierda la conectividad entre la Ciénega y el río Magdalena. Entre las alternativas más mencionadas está la siembra de bocachicos, una estrategia que según las comunidades ha demostrado ser una herramienta importante para repoblar los ríos y garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera en el largo plazo. Sembramos aproximadamente 300.000 unidades de bocachico y solamente acá en Honda, ¿no? Y pues los compañeros en la parte baja una buena siembra. La problemática también se debate en el Congreso, donde se impulsan iniciativas para proteger las fuentes hídricas y fortalecer la pesca artesanal. De allí depende la comida que nosotros consideramos la soberanía alimentaria, la economía de la vida de todos estos sectores. Según la UNAP, cerca de 150.000 familias colombianas dependen de la pesca artesanal, lo que refuerza la necesidad de proteger el bocachico y garantizar el sustento de miles de pescadores. El 10 de septiembre es una fecha clave para la protección animal en Colombia. El Consejo de Estado la fijó como plazo para que el Ministerio de Ambiente, junto con la Fiscalía y la Policía, expidan la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal. La herramienta contemplada en la Ley Ángel debió estar lista desde octubre del 2025. La ruta establecerá lineamientos para atender denuncias y responder a casos de maltrato animal en el país. Esta ruta debió salir en octubre del año pasado, ya son más de 8 meses de retraso y en el debate de control político que hicimos hace poco se comprometieron a sacarla a finales de julio, de manera que si no es en julio tendrá que ser en septiembre. Y ojo, porque luego las alcaldías tendrán máximo 6 meses para acoger esta ruta mediante acto administrativo, en la que incluyan canales de denuncias, personal capacitado y deberán resolver, si no tienen centro de bienestar animal, a dónde llevar a los animales.
Optimismo, esa es la palabra que pronuncian los dueños de restaurantes y bares del país por la reactivación del sector a raíz de la participación de Colombia en el Mundial de Fútbol. Más de 1 millón de empleados espera que las ventas aumenten. Después de 2 fines de semana con ley seca por cuenta de las elecciones presidenciales, bares y restaurantes de todo el país esperan recuperar, con ayuda de los amantes de la selección Colombia, parte de los 800.000 millones de pesos perdidos. El sábado que juega Portugal-Colombia, ¿cuánto sería esa cifra? Ojalá lleguemos a los 200.000 millones, sería ideal. Y la verdad, millones de hinchas de todos los rincones del país se gozan cada partido de la selección. Plan con la familia, con los amigos, entonces seguramente sí, de pronto en esta zona. Yo creo que voy a estar por acá cerca, aquí compartiendo con la gente y mirando y disfrutando de la patria, todos unidos por un mismo propósito. Desde el Congreso de la República consideran que cualquier esfuerzo que se haga para reactivar la economía es bienvenido. En eso es que tiene que trabajar y eso es lo que pedimos que el próximo presidente Abelardo después ya lo haga. Así que la invitación es a apoyar la selección y también a bares y restaurantes que generan cerca de 1 millón de empleos en todo el país. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de Santa Fe de Antioquia. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @NoticieroSenado y en YouTube como @NSNoticias. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.